Aquí está. Ya. Ok, entonces los ratios de concentración, que ya no serían el de activos líquidos, sino cajas de ahorro versus depósitos del público, cuentas corrientes, DPFs, clientes institucionales, 50 mayores y entidades financieras versus depósito del público. ¿Cómo sabemos si los niveles de concentración son adecuados? Am, no sé si alguien tiene alguna noción de cómo podríamos definir eso. Si hemos visto hace un momento Banco Ganadero, cómo, cómo concentra el 50 y algo por ciento de sus depósitos al público en DPFs. ¿Qué les parece a ustedes más prudente? ¿Concentrar más en DPFs o en cajas de ahorro? ¿Alguno de ustedes? Bueno, voy a tomar la lista para que participen. Dame un segundito, por favor. A ver. Ah, ya. Irene Fuentes, ¿están? Irene Fuentes, ¿no? Sí, Irene, ¿cómo estás? ¿A ti te parece que es mejor concentrar en DPFs que concentrar en cajas de ahorro o crees que es al revés? mm, eh, yo creo que ambas. Ya, ¿por qué? El DPF le sirve, bueno, a mi perspectiva, ¿no? El PDF, el PDF, los plazos fijos le sirve al banco para que pueden, digamos, yo estoy en el área comercial, ¿ya? Entonces, a mi perspectiva es que, digamos, si un cliente deposita su ahorro de 100,000 bolivianos, el banco lo puede hacer trabajar esos 100,000 bolivianos, Ujú. ¿ya? Pero en caja de ahorro es más, ¿cómo le puedo decir? Es bien impredecible, se lo van a sacar, o sea, que cada mes tienen que estar diciendo que tenemos caída de caja de ahorro, hay que captar más, o sea, Ujú. entonces yo creo que es más rápido de perderlo en caja de ahorro, Ujú. viéndole el lado del banco. Exacto, sí. Gracias, gracias, Irene. En realidad sí has tocado un punto importante. Hay que encontrar un equilibrio relativo entre concentrar en cajas de ahorro, cuentas corrientes o concentrar en depósitos a plazo, porque por un lado, ella está en el área comercial, entonces para ella, desde su punto de vista, es más rentable para el banco o más algo que va a mantener más estable, digamos, la liquidez del banco, concentrar en DPFs. Lo malo de esto, de concentrar en DPFs, es que el banco termina asumiendo un costo financiero más alto, ¿no? Porque las cajas de ahorro y cuentas corrientes ofrecen una tasa de interés menor a los clientes. Entonces, ¿qué tenemos? Podríamos aplicar alguna de estas estrategias. Lo que se puede hacer es buscar concentrar más en DPFs de personas naturales. Eso quiere decir menor concentración de DPFs en los 50 mayores depositantes, que suelen ser empresas grandes o suelen ser AFPs, empresas de seguros, agencias de bolsa. No es que dejemos de captar depósitos de estos clientes, pero tenemos que diversificar el riesgo de concentración lo más posible, asumiendo o tratando de captar de personas naturales. Otra es tratar de aumentar la concentración en cajas de ahorro y, bueno, en la mayor cantidad de personas posible, igual, y también en cuentas corrientes, pero aquí hay una alerta porque, bueno, con cuentas corrientes es un poco engañoso porque hay que controlar el costo financiero de la apertura de las cuentas corrientes. ¿En qué sentido? A veces llegan empresas grandes como
de grupos financieros, no sé, estaría Crediseguro, si es que no recuerdo, si es que recuerdo el nombre correctamente, este era un cliente de uno de los bancos donde yo estuve y Crediseguros depositaba un montón de dinero en el banco, en cuentas corrientes, en los últimos días del mes, en los últimos 3 días del mes, cada mes. Entonces, ¿qué hacían? Lo depositaban eso en los últimos 3 días del mes nada más. Esperaban a que se les pague el interés, que era altísimo, creo que era 7% que nosotros le pagábamos por dejar su dinero ahí. Y el primero del mes siguiente se sacaban todo su dinero. O bueno, no todo, pero una porción representativa, el 80% o 90% de su dinero salía. O sea, solamente nos utilizaban para poder generarles rentabilidad a esas inversiones por los últimos días y nada para el banco, porque al final esos depósitos salían el primero de cada mes y no volvían a entrar más, sino hasta casi fin de mes. Y eso era un poco frustrante, porque no, porque resulta que finanzas pensaba que sí iban a dejar su dinero, porque creo que les decían, vamos a dejar el dinero todo el mes, o solo vamos a sacar una parte, no todo. Y terminaban haciéndole siempre la, la, mm, la engañosa, digamos, de sacarse el dinero que, bueno, tienen todo el derecho de escoger cuándo van a sacar su dinero, pero como eran un cliente institucional grande en el que concentrábamos tanto en cuentas corrientes, entonces se tomaban la molestia de explicarnos que iban a sacar cierto monto a fin de mes. Entonces no teníamos dinero para colocar cartera a fin de mes y teníamos que, no yo, pero el área de finanzas tenía que comprar reportos para poder financiar su cartera. Ahora, entonces, esa es una manera, digamos, cualitativa de calcular, ¿no? De decir, a ver, yo debería tener entonces una porción en mis DPFs y otra porción en mis cajas de ahorro, aunque no sé cómo o cuánto podría ser esto. Quiero mostrarles un enfoque del lado economista. Si viviéramos en un mundo ideal en el que podemos mover a nuestro antojo esos niveles de concentración, podríamos aplicar un método para calcular una adecuada distribución a través del índice de Gini. El índice de Gini y este concepto lo saqué de Wikipedia, pero tengo un paper que lo respalda y que les voy a compartir. El coeficiente o índice de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el señor Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. ¿Cómo se interpreta? El índice de Gini es un número entre el 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad, o sea, todos tienen los mismos ingresos. Esto es un tema de distribución de la riqueza, obviamente no es financiero todavía. Y donde el valor 1 corresponde a la perfecta desigualdad, o sea que una sola persona concentra todos los ingresos y nadie más. Entonces, es así más o menos como se grafica. Al parecer está relacionado con la curva de Lorentz y esta línea recta. Y toda el área que comprende esto es el índice de Gini. Hay una fuente de consulta, como les decía, que les voy a compartir. Se llama Inequality Analysis, escrita por Giovanni y Liberati el 2006. Les voy a mostrar un pequeño ejercicio que hice sobre eso, justamente un ratito. Quiero salir de esta presentación. Aquí está. A ver. Bueno, esta es de una entidad financiera de hace mucho tiempo. No sé si están viendo el Excel que les estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. Súper. Bueno, esto es de hace un montón de años, de cuando trabajaba en otra entidad financiera. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Me dijeron, bueno, lo que pasa es que estamos concentrando mucho en, perdón, este es el
el dato final. Esto lo voy a ocultar. Estamos concentrando mucho en clientes institucionales. Del total de depósitos, y aquí hemos colocado las formas de fondeo. O sea, me puedo fondear a través de qué? De entidades financieras, de cuentas corrientes del público, de cajas de ahorros del público, de PFs, o me puedo fondear con clientes institucionales, de preferencia con ellos, tal vez, porque puede ser mi estrategia como banco. O a partir de mis 50 mayores depositantes, que pueden ser empresas grandes, no sé, Farmacia Chávez, Hipermax y empresas, Cervecería Nacional, Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, los institucionales, por si acaso, son todo lo que comprende agencias de bolsa, AFPs, AFP Futuro, AFP Previsión. Esto lo define la ASFI en su anexo de límites internos. Cuando les he compartido la presentación en PowerPoint, lo van a poder ver. O sea, ya lo tienen en su Moodle, digamos. Entonces pueden revisar ahí qué tipos de clientes son institucionales. Entonces, una vez separado, ¿qué es lo que realmente concentro? Por ejemplo, en cuentas corrientes, pero de público en general, no de agencias de bolsa ni nada. Cajas de ahorro del público en general, DPFs del público en general. El banco se dio cuenta de que concentraba un montón en clientes institucionales, que es 71.58% de su total, y también un buen tanto en 50 mayores depositantes. ¿Qué hace esto? Si ocurre un evento de riesgo sistémico en esos clientes, en el sector de seguros o en el sector de las agencias de bolsa, van a recoger su dinero y me voy a quedar con esto mermado. Entonces mi liquidez va a verse terriblemente afectada, ni siquiera por una corrida bancaria, sino por un problema que estos 10, 20 clientes hayan tenido. Entonces me dijeron, no, quisiéramos saber cuál debería ser la forma de concentrar los depósitos. Entonces calculé primero cuál es el índice de Gini de esta composición, considerando que estos son los 6 individuos, según la teoría económica, entre los que se distribuye la riqueza, que en este caso son los 6 individuos o formas de fondeo. El índice de ese banco salía 0.84, o sea que era súper desigual. Y la meta era que sea más acercado a 0.5, porque si 0 significa que todos tienen el mismo porcentaje por igual, y que 1 significa que solamente una fuente de fondeo concentra todo, entonces había que encontrar un intermedio, ¿verdad? Entonces aquí calculé el índice de Gini más abajo, calculé la composición que hay aquí. Estoy en clases. Perdón. Para, asumiendo que no voy a dejar de captar de los clientes grandes que ya tengo, ¿cómo puedo equilibrar más mi balanza? Estoy hablando de clientes institucionales, si se acuerdan, 232 millones de dólares. Voy a dejarlo como 232 millones de dólares. Donde quisiera aumentar mi participación es en los demás instrumentos. Tendría que crecer entonces en depósitos a plazo fijo del público. Tendría que crecer en todos mis instrumentos en general, no con estas cifras tan chiquitas, sino con montos más representativos. Y mis depósitos totales no serían solamente esto, 324 millones, ya tendría que crecer 611 millones para que mi Gini mi índice de Gini sea 0.58, que ni siquiera es 0.50, ¿no? Pero por lo menos se acerca más a lo que idealmente sería una distribución equitativa de las formas de fondeo. Entonces, en términos de participación, ¿qué significaría ese índice? Significaría que bajaría la concentración de 71.58% a 38%, mientras que de PFs del público en general, como mencionaba
Irene, sería del público en general, del que un señor o señora llegue al banco, abra su DPF por 100.000 bolivianos con sus ahorros, solo público, no empresas institucionales o no empresas del sector financiero, subiría a 34,61%, cajas de ahorro ya no sería tan poquito, 7,73, subiría a 11,74, y así. Entonces yo le mostré este análisis al gerente de riesgos en ese entonces y me dio un comentario que me desmotivó un poco, pero que es la realidad de muchos bancos acá. Me dijo, bueno, esto sería excelente poder aplicarlo aquí. Digamos que la meta de concentración entonces para DPF sea de 34% sin dejar de captar de institucionales. O sea, tengo que crecer aquí la diferencia entre 5 millones de dólares y 211 millones de dólares, que tal vez lo pueda lograr en 3 años, no sé. Pero en el mediano a largo plazo o estratégicamente nos conviene adquirir esta estructura. Entonces, me dijo, lo malo es que el área de finanzas es muy cerrada con este tema, o sea, ellos quieren captar de institucionales sí o sí. O sea que a ellos no les va a importar mucho, van a intentar crecer lo más posible en esto porque tienen buena llegada con los clientes institucionales. Entonces, por más de que yo se lo presente al gerente de finanzas, que es la persona que maneja la billetera, no lo va a hacer. Y me dijo, tendrías que ir con tu análisis a otro banco en el que estén dispuestos a cambiar esa composición. No sé qué opinan ustedes o qué creen que es mejor esta composición o creen que es mejor entonces la composición que ha decidido ese banco en ese momento. A ver, Eric Muñoz. ¿Está ¿Cómo ahí? está, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo, yo pienso que depende del perfil de riesgo que tiene el equipo ejecutivo de la institución financiera, ¿no? Considerando el apetito del riesgo, etcétera. Y bueno, yo soy catedrático universitario, enseño portafolios de inversión. Ah, Entonces, si yo hubiese hecho este mismo análisis, tomaría una serie de datos más larga, donde incluiría de cada puntito que está mencionando usted, cuáles han sido sus rendimientos en el tiempo y determinaría el riesgo-rendimiento en un mediano o largo plazo para tomar una decisión adecuada. ya. Haría un análisis del costo financiero que le conllevaría, por ejemplo, crecer de esta manera en este tipo de productos y cuál es el costo financiero que ha tenido que asumir hasta la fecha con estos otros niveles de concentración. De repente le conviene más este y no este, ¿verdad? Actualmente se utiliza Solver, lo debe conocer, ¿no? Nos permite maximizar y nos permite maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Entonces, optimizamos los recursos manejando Solver y eso lo puede casar con Crystal Ball o con el RIG Evaluator o con el EVIUS o con R. Entonces, se pueden aplicar varios programas y te lo saca automáticamente. Te lo saca automáticamente si los algoritmos lo has desarrollado correctamente. Entonces, no, me parece interesante personal. Y está en lo correcto usted. Como mencionas, estoy de acuerdo, profesora, estoy de acuerdo. Bueno, sí, es que no hay una respuesta correcta, pero sí hay que justificar cualquier decisión a adoptar, ¿verdad? Entonces es suficientemente, si está suficientemente respaldado con un análisis, todo se vale. Y en este caso me han pedido a mí esto porque a ellos les preocupaba que se concentre tanto aquí, querían saber cómo se podría balancear un poco más esto porque tenían pánico de que
los 10 clientes, 20 clientes institucionales que tenían se lleven su dinero por por algún evento de temas políticos o alguna, qué sé yo, alguna crisis sistémica del rubro o del sector. Entonces, así uno se topa con con ese tipo de digamos, comentarios. O sea, me han pedido que haga un análisis de eso y sí se podría haber hecho lo que usted dice, de aplicar el solver, maximizar el beneficio, minimizar el riesgo a través de un programa así, pero si la administración no lo quiere adoptar, porque para ellos es más cómodo trabajar concentrando en institucionales, entonces uno se queda también, uno lo deja en recomendación como área de riesgos, ¿no? Pero está excelente, qué bueno que maneje todas esas herramientas. Gracias, Eric. Entonces, bueno, para los que saben inglés y los que no también pueden entenderlo porque tienen fórmulas matemáticas, este es el paper donde se explica paso a paso, o se llama guía de cálculo para el índice de Gini, por si les interesa aplicar esa metodología. Se los voy a compartir vía WhatsApp en el break. Entonces, retomando la presentación, vamos a empezar a revisar la parte teórica, pero no menos importante, del flujo de caja. Y antes de hacerlo, quería que veamos un pequeño video para que recuerden para qué sirve un flujo de caja en cualquier negocio y cómo también se repite eso en la administración del banco. ¿Pueden escuchar el audio? Sí, sí, está bien, profe. Ya. Sí, me escucho. ¿Cómo saber si estás manejando bien la liquidez de tu negocio? La herramienta que te va a permitir saberlo con certeza es el flujo de caja. Y aquí te diremos cómo usarlo. El flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta que presenta en detalle los ingresos y los gastos de tu negocio y te dice de cuánto efectivo dispones durante un periodo determinado. Por ejemplo, un mes, una quincena, una semana. La principal función del flujo de caja es permitirte saber si al fin del mes, la quincena o la semana estás tas con tas, en azul o en rojo. El flujo de caja te muestra la relación entre el dinero que entra a tu negocio y el dinero que sale. Imagina un tanque en el que entra y sale agua. La idea es que conduzcas tu negocio de modo que por más agua que salga, siempre haya una cantidad en el tanque que te permita abastecer tus necesidades. Ese flujo de agua o dinero, La liquidez, es lo que te muestra el flujo de caja. Puedes evitar quedarte sin agua y también evitar que el tanque se rebalse. ¿Y cómo se hace? primero, anota cuánto tienes de efectivo. Luego registra todos los ingresos o entradas de dinero para el periodo escogido. Después, registra todos los egresos. Finalmente, haciendo las sumas y restas, tendrás un saldo que te indicará el nivel de liquidez. Entonces, si te fijas bien, vas a observar el comportamiento del efectivo a lo largo del periodo escogido y detectar, por ejemplo, que hay momentos buenos y malos, según el mercado, las fechas especiales, el cronograma de obligaciones y otros. Esa información te sirve para conocer con certeza cómo se comporta la liquidez de tu negocio y podrás entonces gestionarlo mejor. Recuerda, cuentas claras, bolsillos contentos.
Ok. Bueno, entonces, ay, antes de que empiece a reproducir otro video, el flujo de caja mide lo que tenemos en el bolsillo en el momento presente para los siguientes 5 días y de esa manera para las siguientes 3 semanas en términos de regulación ASFI. Les voy a mostrar el flujo de caja. Este es un anexo que establece nuestro regulador. Es la estructura que tiene que tener el reporte que se envía a la ASFI semanalmente. Los bancos mandan esto cada lunes con corte al viernes de la semana anterior. Claro que a ese movimiento del viernes de la semana anterior también le agregan algunos ajustes de los movimientos de liquidez el sábado y domingo de la semana. Entonces, ¿para qué sirve este instrumento? A ver, no sé si se nota más cerca. Nos va a decir cuánto tenemos de fondos disponibles en el día 1, 2, 3, 4, 5 de la semana, en la segunda semana del mes, en la tercera y en la cuarta. Y va a tener que ser dinámico porque así como se manda a inicios de cada mes, se manda en la segunda semana de cada mes, donde la segunda semana toma el rol de día 1, 2, 3, 4 y así. Es una herramienta que tiene que ser dinámica. Generalmente esta herramienta la calcula el área de finanzas, pero es importante que el área de riesgos conozca cómo se hace y además cómo proyecta cada cuenta el área de finanzas para poder proponerle, como les decía en la anterior clase, mejoras en los supuestos aplicados o implementados para esas proyecciones. Entonces, aquí están todas las cuentas contables. Como pueden ver, está de similar forma desagregado por inclusive cuenta y subcuenta. Y aquí se toman en cuenta solamente las cuentas contables que generan flujo de efectivo, por si acaso, no así las que se quedan estáticas. Entonces, ¿qué más? Quiero que le den una mirada más. Tenemos por el lado de activos, encaje legal, inversiones temporarias, cartera vigente, cuentas por cobrar, hasta otras operaciones activas y de contingente. Y a partir de aquí, de la fila 7, tenemos pasivos, obligaciones con el público a la vista, ahorro, etc. De la suma o de la diferencia, mejor dicho, entre activos y pasivos va a salir una brecha simple, que va a ser igual a la brecha acumulada para el periodo 1. Esa brecha simple va a formar parte de los fondos disponibles del día 2 y se va a continuar proyectando de esa manera, y la brecha simple del día 2 va a ser los fondos disponibles del día 3 y así consecutivamente. Es una herramienta bien pesada de armar. Me parece súper importante que conozcan primero el concepto de cada una de las cuentas antes de tratar de hacerles ejercitar la proyección, digamos, de un flujo de caja. Así que primero vamos a ver en qué consiste cada una de las cuentas. Vamos a ver primero lo que son activos y después del break vamos a ver lo que son pasivos. Fondos disponibles, entonces, que sería lo primero de lo primero, que está con rojo. Corresponde al saldo del viernes anterior, como les decía, corregido por el flujo de efectivo de las operaciones efectuadas en el fin de semana inmediatamente anterior. El saldo corregido debe ser consignado en el día 1 de la proyección, y para esta cuenta o para este elemento, porque ni siquiera es una cuenta, sí ingresan en el cálculo todas estas subcuentas. Las subcuentas, no estoy poniendo la 111.02 ni 03 porque esas son metales preciosos y demás, que me parece que no sé de alguno de los bancos analizados si es que cuenta o no con ese tipo de disponibilidades en oro. Pero sí están incluidos billetes y monedas, fondos asignados a cajeros automáticos,
Está la 112.05, que sería encaje legal, pero solamente tomamos de esta subcuenta el encaje legal excedente en efectivo constituido. Ustedes saben que el encaje legal es un requisito del Banco Central, es entendido como la proporción de los depósitos, tanto de personas naturales como jurídicas, que los bancos tienen que mantener como reserva en el BCB o a través del BCB. El encaje legal en efectivo, entonces, corresponde a la cuenta 112.05, pero de esto no todo va a entrar a la proyección del flujo, solamente lo que esté constituido como excedente. Eso tiene un tratamiento bien específico y complejo que también lo calcula el área de finanzas o de contabilidad, dependiendo del banco. Y bueno, si no me equivoco, cada martes se envía. Aquí dice, se obtendrá el flujo de caja para el encaje legal en efectivo mediante la resta entre el saldo del día anterior. No, no es este. Más adelante creo que lo explicaba. Para los días del 1 al 5, entonces dice, esta es una recomendación de un análisis que se hizo hace tiempo para propuesta de supuestos de proyección. Se aplica la tasa de encaje calculada para la fecha con rezago de 8 días, porque el encaje legal calculado, digamos, a hoy martes, si hoy fuera martes, es resultado de mis captaciones hasta una semana antes. Por alguna razón hay un rezago de 7 u 8 días para recién constituir ese encaje. Pero no quiero que se compliquen mucho con esa parte del encaje legal. Entonces, tenemos ese encaje legal en efectivo y también lo tenemos en título. Títulos en el Fondo Real, en moneda nacional, en USDs y en moneda extranjera. Eso se registra en la cuenta 127. Acá se recomendaba para los días del 1 al 5 se aplicará la tasa de encaje legal calculada para la fecha con rezago de 8 días también, que sería el resultado de la división entre el encaje legal, el título requerido y el saldo de las obligaciones con el público. Para las inversiones temporarias, el saldo de esta cuenta debe incluir a todas las inversiones, ya sean temporarias o permanentes, en títulos, valores o instrumentos de deuda que se venzan en los siguientes 30 días, según cronograma. Entonces, la proyección de esta cuenta se asigna a cada día del flujo de caja conforme a los vencimientos. Aquí obviamente no entran las operaciones de reporto que les comentaba en la anterior clase, porque eso es decisión exclusiva del área de finanzas. Entonces, el área de finanzas libremente no va a intentar o no se esperaría que proyecte realizar un reporto o adquirir un reporto a fin de mes para fondear cartera. Eso solo hacen si están en necesidad de adquirir liquidez. Aquí está, operaciones de reporte registradas en la cuenta 122.03. La cartera vigente entra también en la proyección de flujo de caja. Se introduce el dato de la cuenta 131 más la 135, que es cartera reprogramada. Su proyección se hace en función al cronograma de desembolsos y amortizaciones preparado por la gerencia de créditos o gerencia de negocios, como lo conozcan. Para cartera vigente tienen que tomar en cuenta el tema de desembolsos versus recuperaciones. Sí, yo sé que sí, sé que voy a recuperar $1 millón el próximo mes. Lo mínimo que puedo hacer es desembolsar créditos por $1 millón para que mi cartera no baje, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como las unidades de negocio, las unidades de crédito buscan colocar cartera y especialmente a fin de mes para poder hacer crecer ese número de cartera vigente en balance general lo más posible. Tienen que tratar de desembolsar más de lo que están recuperando. Después está otras cuentas por cobrar. Ese tema incluye otras operaciones por intermediación financiera, donde entra la cuenta 141, la 142 también, pagos anticipados. Perdón, aquí está, diversas también.
Dentro de diversas se proyecta la 14301, comisiones por cobrar, 14308, importes en garantía. Estas no son tan, o sea, no son montos tan significativos en el balance, por eso no voy a entrar tampoco en detalle, pero prefiero que conozcan que están todos estas subcuentas que conforman este grupo de otras cuentas por cobrar, que lo van a tener presente en el reporte de acá. Entonces, hasta aquí hemos visto fondos disponibles, encaje legal, inversiones temporarias, cartera vigente, otras cuentas por cobrar. Nos faltaría inversiones permanentes y activas y otras operaciones activas, perdón. Entonces, antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Bueno, entonces, demos un descanso, por favor, de 30 minutos. O mejor, no, 20 minutos. De 20 minutos porque además les he quitado el principio. Nos vemos en 20 minutos para revisar el resto de las cuentas del flujo de caja.